Bueno, pues agradecer las ponencias de los compañeros que han hecho aquí y bueno, aunque vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, siempre se puede reducir un poquito el café. Yo creo que merece la pena que les hagáis algunas preguntas porque hay muchas cosas que han dejado en el aire. Ahí hay una intervención, 2, 3. De todas maneras, procurad hacer la pregunta, no exponer, hacer pregunta para que os puedan responder concretamente, ¿eh? Vale, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Manuel de la Mata, vengo de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por vuestras ponencias y la presentación de los datos. Yo tenía un par de preguntas dirigidas a Marta, comentarios, preguntas. Ella ha dicho que un dato que me ha llamado la atención, que ha dicho la frase aproximadamente textual: el sistema forma bien, pero solo a los que no abandonan. Y abandonan muchos jóvenes en la secundaria, entiendo sobre todo a lo que se estaba refiriendo, primaria y secundaria. Me parece que ese aspecto de la importancia de la inclusión del sistema educativo debería ser destacada a partir del informe, es decir, cómo es muy importante que el sistema educativo sea inclusivo para que forme a las personas. Y otra cuestión que quería comentar, que no sé si a mí no me ha quedado clara. Entiendo que, puesto que la evaluación es en competencias, no en conocimientos en el sentido tradicional, una reflexión sobre en qué medida nuestro sistema educativo, incluyendo la universidad, por supuesto, pues debería orientarse más a formar en competencias y no tanto en conocimientos. Algo que creo que no se ha destacado desde luego en los titulares de prensa, y me temo que en general no se incide en ese aspecto. Formamos quizá demasiado y en conocimientos, en sentido tradicional, y poco en competencias, y creo que hace falta un giro en ese sentido. Muchas gracias. Dos preguntas muy buenas, muy interesantes. Efectivamente, España podría, por ejemplo, ver qué hacen los sistemas con éxito. Esto más es para PISA más que para PIA, que efectivamente en nuestra otra evaluación de la OCDE, los sistemas con éxito, como es el finlandés, lo que hacen es ver desde el principio estos niños con riesgo, es decir, que sabemos quiénes son, porque los acabamos de ver, son los niños con un nivel socioeconómico de los padres muy bajo, ¿no? Padres sin estudios, niños que van a tener poco éxito. Hoy hemos hecho la OCDE tiene un blog de Andreas Schleicher sobre las ocupaciones de los padres, en las que ha hablado él, y ha dicho: un sistema solo tendrá éxito el día que forme igual a los hijos de los obreros que a los hijos de los abogados. Efectivamente, en España los profesores, hay que formar a los profesores para que sepan atender a estos niños, o hay que poner profesores de apoyo o refuerzos para localizar cuál es el problema de estos niños que van a abandonar, porque sabemos que van a abandonar. Luego hay un 10% que no lo hacen, luego todos conocemos a la persona que vino, con padres sin educación, que lo logró, pero eso no es la media, eso no es el promedio, eso no es la mayoría, eso es la excepción, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo el sistema puede actuar para que estos niños no se pierdan. Por ejemplo, cuando un padre de un alto nivel de competencias, de alto nivel de estudios, ve que su hijo tiene un problema psicomotor, lo lleva al... ¿Cómo se llama en español? Psicomotor. Sí, exactamente. Psicomotricidad. O otro problema de lenguaje lo lleva al especialista. Pero un padre que no entiende todo esto no va a hacer nada por este niño. Esto lo tiene que hacer el colegio. Esto lo tiene que suplir el colegio. Tener los medios adecuados para que este niño no abandone, porque efectivamente si este niño hubiera nacido en Finlandia no habría abandonado. Esto puede ser uno. La segunda pregunta era sobre la formación en la universidad. Muy interesante, muy interesante. Efectivamente ha habido un cambio. Hoy en día no buscamos, en las empresas ya no se busca gente que tenga conocimientos, porque para eso está Google o para eso está Internet. El conocimiento ya lo tenemos al alcance de la mano. Buscamos a gente que sepa usar el conocimiento, es decir, que tenga las competencias adecuadas, que son las que medimos en PIAAC, para usar el conocimiento para hacer algo con él. Con lo cual, sí, efectivamente, un cambio en España podría ser algo interesante. Primero habría que hacer un análisis y basarlo en evidencia para ver qué es lo que está ocurriendo en las universidades y por qué no está funcionando esta formación, efectivamente. En las universidades y en los centros de secundaria, la evaluación y la enseñanza por competencias está desde hace años en la ley. Otra cosa es la aplicación. Sí, buenos días. Bueno, yo dirijo un centro de educación de adultos en la Comunidad de Madrid. Aquí hay bastantes compañeros. Y primero quiero expresar mi satisfacción. La verdad es que yo venía un poco escéptico porque el programa me parecía un tanto técnico
Y bueno, estoy muy satisfecho y ya si me marchara ahora mismo ya me iría contento. Es decir, contento por la claridad, por la amenidad y además por el enfoque muy pedagógico que habéis hecho. Yo os felicito, de verdad. Y bien, dicho esto, a mí me preocupa, y a lo mejor no es exactamente el tema de las jornadas, y quizás salga en otras sesiones posteriores, pero me preocupa la influencia que tienen estos estudios tan completos en las políticas educativas, ¿no? En el caso de la política de educación de adultos del Estado español en general y de las comunidades autónomas me preocupa y me gustaría que tuviera realmente incidencia. Y me preocupa, supongo que otros compañeros, en la medida en que se está reformulando absolutamente la educación de adultos en la administración, no voy a decir la comunidad autónoma ni otra, en la administración. Se está reformulando y nosotros vemos que quizá esa reformulación en algunos aspectos es lógica, es razonable, pero en otros no la entendemos. No la entendemos porque se están abandonando cuestiones que nos parecen fundamentales, como la alfabetización informática, como la atención a personas de determinadas edades, bueno, y un largo etcétera que nosotros hemos denunciado de alguna manera ante la Administración muchas veces. Bien, como muy bien se ha dicho, las políticas educativas o las medidas tienen que basarse en evidencias. Y me parece que estos informes y estos planteamientos y esta información que nos habéis dado son evidencias que deberían de ser tenidas en cuenta. En ese sentido, yo supongo que los estudios de la OCDE y los estudios del Instituto Nacional de Evaluación están para eso, para informar las políticas educativas. Entonces, bueno, me gustaría saber si de alguna manera va a servir para esto, si nos lo podéis decir, o a lo mejor no, o a lo mejor es una pregunta a la subdirectora general, que por cierto ya no está en la mesa, y cuya intervención también me gustó mucho, o no podéis decirnos nada. En cualquier caso, nosotros los directores nos sentimos, lo hemos dicho alguna vez, como la orquesta del Titanic. Y con esto ya termino, gracias. Bueno, te va a contestar Luis, Sí. Un poquitín, así No. que además ha sido muy relacionado, como sabéis, con un centro y además habéis visto su capacidad didáctica y bueno, pues alguna... Y sobre todo la rapidez. A ver, esa es la idea. O sea, la idea es que estos estudios en los que se ha invertido no solo dinero, que es mucho, sino también el tiempo de muchas personas, de muchas organizaciones, de muchos organismos, que estos estudios sirvan precisamente para eso. O sea, la idea de estas jornadas es difundir precisamente estos estudios en la sociedad, ¿no? Desde luego que nuestros jefes en el Ministerio tienen los estudios y en las distintas subdirecciones ya conocen los resultados y la implementación de políticas, eso es a más largo plazo. Evidentemente, todos sabemos, seguro que los que estamos aquí lo sabemos todos, que unas políticas que se empiezan a implementar ahora, los resultados no se van a ver mañana, ni siquiera el año que viene, sino dentro de 15 o 20 años. El problema es que, desde mi punto de vista, tenemos que tener un poco de calma en nuestro país para que las leyes duren más de 4 años. Y los países, en la presentación internacional que se hizo aquí en Madrid de PISA, se hizo hincapié en los países que tienen mejores resultados, qué características tienen. Y una característica que se dijo allí es: las leyes educativas se han consensuado. Se han consensuado entre los partidos políticos, y no solo entre los políticos, sino también con la sociedad, con los agentes sociales, asociaciones de padres, de profesores, de alumnos, etcétera. Entonces, si una ley educativa está consensuada, tiene una probabilidad mucho más alta, primero de éxito y en segundo lugar de duración. Ese es el problema que tenemos aquí. Tú eres, yo lo he sido hasta hace 2 años en un instituto de bachillerato y estábamos como locos. Cada 2 años teníamos que andar modificando programaciones porque las leyes cambiaban, las normativas cambiaban, es decir, hemos tenido una serie, parecían ametralladoras. Las leyes venían, los artículos venían como ametralladoras. Entonces, claro, eso hace falta un poco de calma, de estabilidad para ello. Pasamos a la pregunta. Gracias. Bueno, gracias. Tantos datos interesantísimos, os podéis imaginar que generan infinidad de preguntas. Yo, más que una pregunta, es una valoración que la llevo pensando mucho tiempo, cada vez, desde el primer día que nos dieron los primeros informes de PISA y ahora estos, ¿no? Vamos a ver,
una premisa previa. Para mí, ni los alumnos nuestros, ni los profesores, ni las escuelas son peores que las de ningún otro sitio. Esa es mi premisa inicial. Y tengo bastante experiencia por la edad que voy acumulando ya. ¿Qué ocurre con esto? Pues simplemente que las pruebas de evaluación no se ajustan a lo que nosotros hacemos en las aulas, y punto. Que tendremos que cambiar las cosas que hacemos en las aulas, de acuerdo. ¿Que es mejor lo que hacen en otros sitios? Posiblemente. Pero el problema es que la evaluación que estamos haciendo en estas pruebas no se ajustan. Y a mí me enseñaron ya en la facultad, cuando empezaba a estudiar estas cosas, que tiene un principio fundamental, es la coherencia entre el proceso formativo instructivo y la evaluación que se lleva a cabo de esos procesos. Entonces, aquí me parece que hay una disonancia entre, repito, entre lo que hacemos y lo que se evalúa. Una anécdota muy rápida. Nos hemos encontrado, según veníamos en la estación de metro de Cuatro Caminos, una compañera nuestra de hace unos años. Lleva 10 años en Bélgica, tiene 60 años. Y la hemos preguntado, ¿qué tal te va? No sé qué, ¿vas a volver? Sí, voy a volver ahora. Nosotros trabajamos y vivimos en Salamanca. Voy a volver a Salamanca, profesora de instituto, con 60 años toda la vida. Y dice, pero en cuanto vuelva me voy a jubilar. ¿Pero cómo así? Es que en Bélgica las cosas se hacen de otra forma completamente distinta. Y yo ya no voy a ser capaz de... Ese es el problema, esa es la situación. Que las escuelas en Bélgica y en Finlandia y en Japón y en Corea se hacen de otra forma y la evaluación se ajusta más a esa forma de lo que hacemos nosotros. Entonces, para mí, el problema es que... un ejemplo y ya termino. Se evalúa la formación permanente, o sea, se miran las competencias de la edad adulta, pero si no han recibido formación permanente, ¿cómo estamos evaluando a unas personas en su teorización, digamos, lo que tendrían que haber? Pero si no han hecho formación, vamos primero a dar formación permanente en las competencias digitales, por ejemplo, y luego les evaluemos a ver lo que saben hacer. Pero ¿cómo nos podemos extrañar que haya un 35% de personas que no saben manejar un ordenador si nadie les ha enseñado nunca? Vale, muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu exposición. Y yo lo único que te comentaría que ten en cuenta que este estudio no se ha hecho sobre los centros de adultos, sino se ha hecho sobre la población adulta y a lo largo de un tiempo muy grande. Es decir, el trabajo que estáis desarrollando en los centros de adultos yo también lo conozco como inspección y es muy loable y tenéis muchas dificultades, pero no te lo tomes como una evaluación de centros de adultos, sino es una evaluación de adultos que es mucho más amplio. Marta quería hacerte una precisión. Sí, quería indicar que las competencias que mide PIAAC no son las competencias que uno enseña en cualquier colegio de cualquier país. Son cosas, los ítems, los podéis ver, los que están disponibles, son cosas que hacemos todos los adultos en nuestra vida diaria. Es decir, leer una prescripción de una medicina, cambiar algo en Internet, enviar un email, es decir, cosas que tenemos que usar todos, prácticamente todos los días. Y que lo que nos da es una fotografía justamente de lo que usted ha dicho. Es decir, ¿qué pasa en España? Que hay 34% de adultos que no participan a la educación de adultos y de hecho no tienen esas competencias que deberían tener como tienen otros países. O sea, este es el mensaje que da PIAAC. Da igual que se haga aquí, da igual que se haga en cualquier país, estos ítems están valorados culturalmente en todos los países por expertos españoles, alemanes, rusos, etcétera. Con lo cual no tiene nada que ver con el sistema escolar. Te quedas sin café. Un esquema de las plantas del museo. Primero tendré que preguntar si ha ido alguna vez a un museo. Sí. ¿Qué quiero decir? Ya sé que son competencias universales y básicas, pero primero vamos a hacer que los adultos vayan a los museos y luego les vamos a dar el plano del museo para que lo interpreten. Gracias. En el año 45 termina la guerra mundial y los americanos hacen un programa de ayuda a China. Los chinos no entendían las preguntas de los test que le ponían los americanos. ¿Qué hace usted cuando suena un teléfono? Pero señor, si no tengo el teléfono. Ya, sí hay... Gracias, sí. Te hemos entendido perfectamente. La última intervención, pero por favor, muy corta. Sí, gracias. Hola, buenos días. Soy Gemma Torres, trabajo en comisiones obreras y a mí me parece de la intervención de Marta, bueno, todas las intervenciones interesantísimas, por supuesto, esto vaya por delante, ¿no? Pero de la intervención que ha hecho Marta, por la comparación con todos los países y la visión general y tal, una pregunta. Ha dicho que en España hay demanda
de alta cualificación y que no hay oferta. Nosotros estamos muy preocupados por eso, porque sobre todo es que no sabemos dónde está esa demanda, quién la dice, quién dice qué es lo que hace falta, y cómo estamos formando para eso. Un dato de ayer mismo, el Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo dice que las 4 ocupaciones donde hay realmente empleo masivo es en el transporte, es en empleados de administración, es en comerciales de primera línea, es tal. No, los datos en nuestro país ahora mismo no dicen lo que tú estás diciendo, por eso te lo pregunto, porque como OCDE me imagino que igual manejáis otros datos, ¿no? Eso quería. Y luego, esa era la pregunta, y sí, solamente un matiz, ¿no? Nos parece interesantísimo que se señale cuáles son los problemas, porque son evidencias, y aunque puede haber un enfoque con el que podríamos no estar plenamente de acuerdo, como ha dicho el compañero anterior, o incluso con otras cuestiones que no da tiempo de entrar, ¿no? Pero sí que yo, la pregunta es casi un poco en broma, ¿no? Ustedes, tú, OCDE, estos estudios tan magníficos donde se invierten tantísimos recursos, donde se dice España tiene estos problemas, esta es la evidencia. Fundamentalmente las diferencias se producen con los padres que no tienen un nivel de estudios, el origen socioeducativo, y tenemos una ley de reforma educativa que es va absolutamente en contra de todas las evidencias que está señalando la OCDE. Yo me atrevo a sugerirles que le pidan una reunión al Gobierno y al Ministro y digan, señores, como acaba de decir el último ponente, van a generar un serio problema de país. Y creo que no estoy diciendo ninguna broma, Muchas gracias. Vale. La parte técnica, la otra, la política. Sí, para la pregunta que me has hecho sobre dónde encontramos, bueno, en la OCDE tenemos un Employment Outlook que sale cada año, y hay una encuesta que se hace a los empresarios sobre si tienen dificultades encontrando a empleados de un cierto nivel, de unas ciertas competencias. En España no es el país donde más problemas tienen, hay otros que tienen más, para encontrar adultos con las competencias requeridas, y en España existe un porcentaje que es alto a pesar del desempleo. Te invito, está en la página web de la OCDE, puedes encontrarlo perfectamente todos los datos, si no el INE probablemente tendrá un link a ello. Gracias. Va a contestar también un poquito David. Sí, no, simplemente, bueno, pues evidentemente todos estos estudios se hacen con una estructura, como hemos intentado explicar al principio, muy detallada, muy concreta, para que todos los países participen de la misma forma, para que los datos realmente sean comparables. No se preguntan cosas al azar, se pregunta lo que se debe de preguntar para que sea común a todos: competencia matemática, comprensión lectora, no comunicación lingüística. Eso es lo importante, y de ahí que lo que arrojan estos estudios, tanto PISA como PIAAC, se elaboran unos informes que evidentemente tienen, pues quien los tiene que tener para analizarlos, que piden consejo a quienes los tienen que pedir, a muchos estamentos, y por supuesto que se tienen en cuenta. Otra cosa es que la evidencia hace que las cosas no corran de un día para otro, que no surjan de un día para otro, sino que lleve sus tiempos y sus procesos. Pero evidentemente todos estos informes es importante que los conozcan, yo siempre digo hacia arriba, pero también es muy importante que se conozcan hacia abajo, y la gran ventaja de esta jornada, de que estemos aquí todos, es precisamente esa, que también llegue a los centros, que se sepa, porque muchas veces habla desde el desconocimiento. Conocer los marcos teóricos, conocer qué es lo que se pregunta, el cómo se pregunta, por qué se pregunta eso y no otras cosas, es realmente importante y vital para luego saber interpretar esos datos que nos han estado contando Marta y Luis. Bueno, pues simplemente ya hacemos un alto, vamos a tomar un café y agradeceros a todos, especialmente a los ponentes y a vosotros también, vuestras aportaciones. Gracias.